Bienvenidos al programa número 9 de 21 portadas, programa que realizamos aquí en la Peña Chusco, Casa Manolo, y donde hacemos un recorrido musical a través de las portadas de los vinilos. Cada programa tiene un tema totalmente distinto al anterior o al siguiente, y en este caso hemos hecho una pequeña exposición o pequeña muestra de discos que se grabaron en concierto, en vivo o live, que son muchos los discos que se llaman live, porque casi todos son ingleses o americanos y utilizan la palabra en vivo pues en su idioma. Así que vamos a empezar este recorrido por discos en conciertos. Yo creo que vamos a empezar por el gran disco que todo el mundo, cuando se habla de un disco en directo, siempre nos viene a la memoria el Made in Japan de los Deep Purple. Este disco se grabó en Japón en 1972 con una formación muy peculiar. Yo creo que ha sido la que más tiempo ha durado. Pertenecía a la época de Ian Gillan y Roger Waters. Y bueno, pues si tenemos que destacar un disco en directo, hemos puesto el primero porque yo creo que Deep Purple y Made in Japan es el más conocido de todos los discos que se han grabado de un concierto. Y es la primera vez que vamos a poner otro disco del mismo grupo, en este caso esta vez Deep Purple, pero el Made in Europa, mientras que el otro se grabó en Japón, este se grabó en París. Esta otra formación diferente, ya no estaba Ian Gillan ni Roger Glover, pero sí estaba David Cordevali y Glenn Hughes, que durante bastante tiempo esta formación estuvieron unidas y sacaron bastantes discos diferentes. Las dos formaciones son las más auténticas del grupo Deep Purple, han pasado muchos músicos, pero quizás en estos dos discos está recogida la mejor discografía de este grupo. Un grupo que empezó en los años 60, finales de los 70, y todavía está por ahí girando, cambiando siempre de músico. Bueno, pues seguimos con otro disco en directo, como bien he dicho, conciertos en vivo y live. Seguimos con los Dr. Feelgood, un grupo inglés que durante bastante tiempo tuvo mucho éxito en Inglaterra y en toda Europa. Mientras que en todo el mundo estaba muy de moda lo que era el rock progresivo, de gente muy virtuosa, pues surgieron ellos con un rock muy de garaje, muy esencial, muy pocos acordes. Bueno, y lo recogieron en este magnífico disco, y yo creo que es el mejor disco de su carrera, a pesar de que su discografía es muy amplia, pero lo mejor de Dr. Feelgood se recoge en este disco, Stupidity. Seguimos con otro gran rockero como es Johnny Winter, su disco Capturado en Vivo, un guitarrista americano, pero que estaba muy influenciado por la música negra, muy difícil en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la música negra era exclusivamente para negra, era para gente negra, era sobre todo el blues. En Inglaterra no tuvieron ese problema, asimilaban muy bien la música que venía de Estados Unidos, pero hubo gente como Johnny Winter que le gustaba el purismo del blues y fue uno de los grandes guitarristas, que todavía está vivo, que dio Estados Unidos en mediados de los 70. Otro de los grandes, Solo una noche, ahí se recoge lo mejor de Eric Clapton, tanto como éxitos anteriores con Cream y Blink-5, como su discografía en solitario. Este disco es magnífico, recoge, como yo he dicho, casi todo lo mejor de varias épocas diferentes. Es un disco que recomiendo porque merece la pena escuchar a Eric Clapton en vivo. Otro de los grandes guitarristas, como es Roger Gallagher, este es irlandés. Aquí se recoge sus grandes éxitos de su primera época. Recordar que Roger Gallagher pues, siempre tocó con su propia guitarra, siempre era la misma guitarra, una guitarra totalmente desconchada, totalmente rota, pero bueno, era tan genuino como su propia música. Él venía del grupo Takes y ya en solitario pues, hizo una gran carrera. Y seguimos con un disco muy curioso, como es el primer disco en directo de los Kiss. Después de casi 40 años en carretera, pues ya va por el quinto disco en directo, aparte de toda la discografía tan amplia que tiene Kiss. Pues este es el primero del año 77, ya tenían 3 discos anteriores y aquí recogieron lo mejor de esos 3 discos. Seguimos con Bob Marley. Bob Marley ya era dios en Jamaica, pero muy poco conocido a nivel mundial. Cuando lo contrata Island Records, en Inglaterra introduce el reggae, que era una música muy especial, casi de gueto en Jamaica, pero en Inglaterra gustó mucho porque en Inglaterra había mucha gente de toda la parte del Caribe y se convierte pues en una especie de dios para todos los inmigrantes de la parte del Caribe que estaban en Inglaterra. Bob Marley and the Wailers, este disco todo el mundo piensa que está grabado en Jamaica, pero realmente está grabado en Londres. Se recoge lo mejor de su primera época.
Otro disco que casi todo el mundo le pasa como el Made in Japan, cuando recordamos un disco en concierto o en directo, nos acordamos siempre del Frampton Comes Alive. Peter Frampton había sido guitarrista de los Humble Pie, se separa del grupo, empieza su carrera en solitario, graba 4 discos con relativo éxito, no fue una estrella mundial en aquel momento, pero recoge lo mejor de esos 4 discos en un concierto y se convierte en un gran estrella del rock gracias al Frampton Comes Alive, que se edita en 1976. Aquí recogía lo mejor de sus 4 primeros discos. Otro disco súper curioso, que es el de los Beatles en directo, es el único disco oficial de los Beatles, está grabado para EMI, su casa discográfica. Beatles tiene un montón de discos piratas, pero con muy poca calidad. Tiene muchos discos que se grabaron en Hamburgo, cuando de la época alemana, también en Liverpool, pero claro, no tiene calidad ninguna. Vieron la capacidad de que los Beatles se habían separado en 1970, EMI tenía un catálogo de ellos y simplemente lo que hicieron fue recuperar un concierto del año 64 y lo editaron en 1977. Esto es por curiosidad, porque el disco no tiene calidad ninguna. Empieza el concierto y son solamente los gritos de las fans, porque en aquellos tiempos, a la hora de grabar, grababan con un equipo muy mediocre, lo que era en directo, y ninguna grabación de los Beatles en directo tiene la calidad suficiente para que se editara. Pero como estamos hablando de dinero, EMI recuperó este disco en 1977. Disco totalmente pirata del grupo Police. En este disco se recogen 2 conciertos de ellos en Inglaterra. Y como curiosidad, pues en su discografía, por supuesto, no está. Son discos que se graban de conciertos y van pasando de mano en mano. Y este es un disco, pues la verdad que muy curioso, porque muy poca gente lo tiene, porque es un disco que no existe realmente en la discografía de Police. Otro disco con un poco de trampa, como son los Moody Blues. Moody Blues tuvieron mucho éxito a finales de los años 60 y dejaron de grabar y como pasaba con los Beatles, las discográficas tenían archivos discográficos y necesitaban pues hacer dinero. Y lo pasó con el Moody Blues, que este disco se edita en 1977 como si fuese una grabación nueva y realmente se había grabado en el Royal Albert en 1969. Simplemente que con los adelantos que había, pues modificaron un poco lo que es la grabación y parecía más actual, pero realmente era del año 79. Emerson, Lake and Palmer, el rock progresivo. Bueno, pues mientras que los Beatles hacían canciones con 2 acordes, con 3 acordes o 4 acordes, surgió un movimiento de que eran virtuosos totalmente en todos los instrumentos. Emerson, Lake and Palmer fueron los reyes del rock sinfónico, el rock progresivo, como queramos llamarlo. Estaba también King Crimson, Yes, Camel. Al principio, bueno, marcó una diferencia entre la época Beatles y la época del rock progresivo, pero llegó incluso a aburrir, porque cada ser tan técnico, todos los músicos querían lucirse y terminaban con canciones larguísimas de 20 minutos, donde había solo de piano, solo de teclado, solo de guitarra, solo de batería, y la gente ya empezó a cansarse. Después del rock progresivo, como pareció todo lo contrario, el punk con 3 acordes, pues volvieron a hacer canciones. La época esta del rock progresivo, pues hay infinidad de grupos donde incluso había discos que no tenían ni singles, simplemente eran canciones tan largas que cogían fragmentos, los conciertos se hacían interminables y esto es una historia, o te gustaba o no te gustaba. Yo reconozco que, por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer tenía canciones y momentos, pero yo era incapaz de escuchar un disco entero de Emerson, Lake and Palmer porque me llegaba a aburrir. Eran tan virtuosos, tan buenos músicos, pero que había momentos que no transmitían nada. Pero bueno, eso es la historia del rock. Otro disco muy curioso, que son el grupo americano Chick Tree. Este está grabado en Bubukan, en Japón. Este grupo es, te digo, curioso porque eran muy famosos en Japón y en cambio en Estados Unidos no los conocía a nadie. Cuando triunfan en Japón es cuando Estados Unidos los da a conocer y ya ellos tenían una discografía muy amplia, pero hasta este disco que triunfan, como bien dicho, en el país nipón, Chick Tree no lo conocía en su propio país. Es curioso la historia de este grupo. Seguimos con otro disco también. Todos los discos estos en directo tienen alguna curiosidad. Por ejemplo, Led Zeppelin. Led Zeppelin se dio cuenta de que nunca llegarían a ciudades pequeñas, a pueblos pequeños, para que la gente lo viera actuar. Entonces, ¿qué hicieron? Grabaron un concierto en vivo y lo hicieron como una especie de película. Una especie de película, no una película. Entonces el concierto se podía ver en el pueblo más pequeño, en el cine de tu barrio. Y durante mucho tiempo, en vez de vídeos musicales, pues ellos utilizaron esta película para actuar en sitios donde jamás iban a actuar. Y los fans agradecieron eso mucho porque todo el mundo no podía ver a Led Zeppelin en directo, y menos en una pantalla tan grande.
y lo editaron también como película. Seguimos con Slade. Slade era un grupo que apareció a principios de los años 70 y en pleno apogeo porque tuvieron muchísimo éxito con singles, con el EP no llegaron a cuajar, pero tenían una colección de singles grandísima y casi todos los discos fueron número uno, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y aquí lo que hicieron pues, fue todos esos singles, sacarlos en un disco en directo. Y la verdad es que es muy curioso porque también hay algunas versiones que no son suyas y le dieron un toque muy original porque realmente eran rockeros en un momento donde el glam, lo que menos eran rockeros, y ellos definieron muy bien lo que es la música que hacían en este disco en directo. Otro de los grandes, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac hacía giras interminables de 2 o 3 años entre disco y disco, y la discográfica lo que quería era vender discos. Pues así les obligaba de vez en cuando a recoger lo mejor de esa gira en un disco en concierto, que simplemente era recuperar los éxitos anteriores y lanzarlos. Cada vez que lanzaba un disco en directo, pues la casa discográfica cogía dinero y ellos también. Y en cambio, pues tenían tiempo para preparar otro disco nuevo, para que pues tener tiempo para componer canciones nuevas. Y entre disco y disco grababan uno en directo y tenían el tiempo suficiente para grabar nuevo material. Este es el disco más nuevo que tenemos aquí, del año 84. Mucha gente me pregunta que por qué ponemos discos tan antiguos, y yo lo que me pasa es que yo tengo discos de los 60, de los 70, de los 80, pero en los 90 apareció el CD y yo dejé de comprar vinilo. Así que hay muy pocos discos, a finales de los 80 tengo pocos. Y este es uno de los últimos que compré, el Alchemy de Dire Straits. Él recoge lo mejor de los Dire Straits en directo y la verdad que un sonido espectacular, ya no tiene que ver nada con los otros discos, sonaba pues exactamente como si fuera un estudio. Lo mejor de Mark Knopfler y Dire Straits se encuentran en ese disco. Otro disco muy curioso, porque esto no es un concierto, simplemente hicieron una recopilación de discos, de canciones grabadas en directo de varios años. Hay canciones del 77, del 78, del 81, del 82. El grupo se llama Talking Head. Y bueno, como curiosidad, si te gustan los Talking Head, es anecdótico, un disco en directo, pero que no se graba del tirón, se grabó en varios años. Muchos de los discos en directo, cuando se graban, suelen ser muchas veces, en algunas ocasiones, la despedida de un grupo, o que van a cambiar de estilo, o simplemente que no tienen capacidad para grabar cosas nuevas. Pues esto fue lo que le ocurrió a los Bee Gees. Este iba a ser casi un disco de despedida, porque habían pasado desde los años 60 hasta el último de los 70, a mediados de los 70, la capacidad creativa ya se le había pasado el tiempo. Pero apareció aquello de la película de Fiebre del Sábado Noche y tuvieron una segunda juventud. Pero este disco iba a ser casi la despedida de los Bee Gees. Y en cambio fue, recuperar los antiguos éxitos y aparecer con un nuevo sonido, como fue el Stand Alive de la película Fiebre del Sábado Noche. Y para terminar, para que nadie ponga pega, el gran disco en directo del Rock and Rio, de Miguel Ríos, que yo creo que es el mejor disco que se ha grabado aquí en este país en directo. Recoge actuación de Miguel Ríos tocando temas de toda su discografía completa. Se queda mucha gente fuera porque yo creo que casi todos los artistas tienen un disco en directo y el que no se atreve a grabar un disco en directo es porque no es artista. Así que en otra ocasión seguiremos poniendo más discos en concierto, en vivo y live. Yo lo que intento es hacer lo más ameno posible de diferentes movimientos, diferentes artistas, diferentes grupos, para que la gente, son pinceladas lo que intentamos dar solamente con la capacidad de 21 portadas. De recordaros que siempre esto tiene el horario del bar, de Casa Manolo, Peña El Chusco, y pasaros aquí y echáis un ratito viendo los discos. Así que os espero en el programa número 10.